en aquellos pacientes, sobre todo adultos mayores, en los cuales coexisten comorbilidades, es muy frecuente que la causa de la citopenia permanezca oculta por mucho tiempo y que posteriormente se desenmascaren enfermedades inmunes o enfermedades reumatológicas o inflamatorias crónicas. Cuando todas estas alteraciones han sido excluidas con certeza, incluyendo para ello el estudio de médula ósea, y el paciente persiste con citopenia por más de 6 meses, entonces vamos a hacer el diagnóstico de citopenias idiopáticas. Esta patología va a evolucionar en muchos de los casos a un síndrome mielodisplásico, por lo que debe de ser estudiada de manera adecuada. El abordaje de las citopenias, como todos nosotros conocemos, debe de iniciar con una historia clínica completa en la cual se haga una secuencia en tiempo de los hallazgos de los pacientes. Obviamente hay que investigar exposición a sustancias tóxicas, procesos infecciosos o inflamatorios, principalmente en el caso de los procesos infecciosos, hepatitis C, Epstein-Barr y VIH. Además de los abordajes iniciales con los estudios generales que van a incluir, obviamente, la determinación de niveles de vitaminas, es importante que nosotros consideremos como uno de los estudios básicos para el abordaje de citopenias el estudio de médula ósea, sobre todo el estudio morfológico, aunque es deseable realizar inmunistoquímica, pruebas citogenéticas y FISH en esas muestras. La citometría de flujo ayuda mucho en el diagnóstico del abordaje de citopenias, sobre todo para identificación de malignidades ocultas, principalmente leucemias de linfocitos grandes granulares de tipo T y hemoglobinuria paroxística nocturna, y también es muy importante para la determinación de las células CD34 o unidades formadoras de colonias circulantes, que como vamos a ver más adelante son determinantes para el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos. Obviamente el perfil de genes va a ser básico en estos casos de citopenias crónicas por la identificación de estas mutaciones clonales que pueden ser compartidas con neoplasias mieloides, incluyendo los síndromes mielodisplásicos. Sabemos que los síndromes mielodisplásicos se caracterizan por citopenias crónicas persistentes y que son varias neoplasias hematológicas que comparten estas características: citopenias, displasia en la médula ósea y anormalidades citogenéticas que tienden a transformarse a leucemia mielocítica aguda o a otras neoplasias mieloides. Cuando se comparten estas tres características es cuando se cubren los criterios de síndromes mielodisplásicos. Es importante identificarlas porque vamos a encontrar patologías en las que solamente una de ellas va a estar presente en los pacientes. Los síndromes mielodisplásicos tienen criterios bien definidos. Sabemos que los prerequisitos de los síndromes mielodisplásicos incluyen citopenias persistentes en alguna línea celular de más del esas de las displasias, citopenias persistentes en alguna línea celular de más de 6 meses de evolución, y en las cuales, con los criterios que ya habíamos mencionado, en las cuales se excluyan otras enfermedades hematológicas o no hematológicas que puedan llevar a citopenia. Los criterios ya establecidos para síndromes mielodisplásicos: las displasias del más del 10% obviamente de las líneas medulares, la presencia de blastos en más del 5% hasta el 19% y obviamente las alteraciones citogenéticas que ya todos conocemos, principalmente la de lesión de 5Q, la trisomía 8 y demás. Pero existen otros cocriterios que se han ido agregando, entre ellos la expresión aberrante de los inmunofenotipos que nos van a ayudar a diferenciar este tipo de células displásicas. Obviamente, como habíamos mencionado antes, las alteraciones clonales y las mutaciones que se presentan, y sobre todo la expresión de células CD34 positivas o de células inmaduras circulantes en la sangre periférica. Se ha identificado que estas células, estas unidades formadoras de colonias de eritroblastos y de la serie granulocítica y monocítica, van a estar reducidas en pacientes con síndromes mielodisplásicos comparativamente con otras causas que nos van a llevar a citopenias. Entonces, el hallar estas células altas o en niveles dentro de lo normal es un parámetro que prácticamente puede hacer poco probable el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Cuando tenemos pacientes que solamente presentan citopenias,
pero sin presentar alteraciones clonales o cambios displásicos, a este grupo de pacientes se le llama citopenias idiopáticas de significado indeterminado. Este término fue acuñado por primera vez por Mufti en el 2008 y se establecen los criterios con los niveles hematológicos que ya me habíamos mencionado, hemoglobina de menos de 11, neutrófilos de menos de 1.500 y plaquetas de menos de 100.000. Debe de tener persistencia por más de 6 meses, se deben de excluir otras causas de problemas hematológicos y obviamente estos pacientes no van a cubrir los criterios mínimos de síndrome mielodisplásico por no contar con las otras alteraciones. Estos pacientes no van a presentar displasia o la displasia va a ser muy leve, de menos del 10% de las células, del total de células que presentan citopenia, tienen un cariotipo normal y pueden evolucionar a un síndrome mielodisplásico o a otra enfermedad autoinmune. No se sabe cuáles son los mecanismos que condicionan esta transformación hacia los síndromes mielodisplásicos. Sin embargo, se sabe que comparten alteraciones inmunológicas con los síndromes mielodisplásicos en algunas ocasiones, en las que vamos a encontrar presencia de citocinas inflamatorias dentro de la médula ósea por formación de anticuerpos que pueden destruir las células de la sangre periférica, pero que también van a afectar las células de la médula ósea y pueden ser la causa de citopenias refractarias o recurrentes en muchos pacientes. Esta relación de autoinmunidad con síndromes mielodisplásicos se ha establecido desde hace algún tiempo y encontramos que hasta el 10 a 20% de los pacientes que tienen síndrome mielodisplásico presentan alguna enfermedad autoinmune junto con esta alteración, principalmente PTI, enfermedades tiroideas. Aquí encontramos alteraciones en los linfocitos T y en las células, en las citocinas inflamatorias. Vamos a encontrar que los pacientes con enfermedades autoinmunes también pueden presentarse con síndromes mielodisplásicos en una frecuencia alta y las citopenias idiopáticas y las displasias idiopáticas se encontrarían en etapas intermedias entre estos dos procesos. En ambos casos, tanto síndromes mielodisplásicos como enfermedades autoinmunes, encontramos alteraciones de los telómeros y también alteraciones de los receptores tipo TOL, de la inmunidad innata. Esta es una de las bases para el tratamiento inmunodepresor, inmunomodulador en los pacientes con síndrome mielodisplásico, sobre todo aquellos de bajo riesgo. Y también esta alteración inmune se ve precisamente en pacientes con citopenias idiopáticas en las que se han descrito anticuerpos contra eritroblastos, en este grupo de pacientes hasta en un 25% de los casos. Esto se demostró con un estudio de Coombs en esta serie de casos y se encontró que el Coombs en la sangre periférica era negativo. Esto puede explicar algunos pacientes con citopenias a los cuales les administramos esteroides y responden a las citopenias. También, la manifestación de estos anticuerpos contra eritroblastos se va a dar a través de hemofagocitosis, que es lo que vamos a ver nosotros en la médula ósea. También hay otras neoplasias que se asocian con citopenias, con citopenias idiopáticas, como serían la leucemia de linfocitos grandes granulares. Esta neoplasia que está ya bien establecida morfológica, inmunohistoquímicamente, va a presentar como una característica frecuente la presencia de citopenias, principalmente neutropenia y una asociación muy frecuente con artritis reumatoide. En una serie en la que se revisaron 28 pacientes, se encontró que 28 pacientes que tenían citopenias no diagnosticadas, se encontró que 17 presentaban que cubrían los criterios de citopenia idiopática de significado indeterminado y de estas, una tercera parte tuvieron coexistencia con una neoplasia de linfocitos grandes granulares de células T demostrada por rearreglos. Entonces, en base a esto, se piensa que los pacientes con citopenia idiopática de significado indeterminado deben de ser estudiados ante la posibilidad de una neoplasia de linfocitos T oculta, porque muchas veces no es difícil hacer ese diagnóstico. Ocasionalmente vamos a tener pacientes que se presentan con displasia sin citopenia y esta displasia es de más del 10%. Va a ser significativa para nosotros como hematólogos al momento de revisar una médula ósea y esta displasia generalmente, como les digo, no va a estar asociada a citopenia y no va a tener alteraciones clonales tampoco. A este grupo de pacientes se les conoce como displasia idiopática de significado indeterminado. Estos pacientes van a tener una edad más baja que los pacientes, o van a ser más jóvenes que los pacientes con citopenia idiopática y también pueden progresar más frecuentemente a síndromes mielodisplásico.
mielodisplásicos. Aquí es importante recordar que los cambios displásicos van a estar presentes en una gran variedad de enfermedades hematológicas y que por arriba de los 50 años un porcentaje alto de pacientes pueden tener cambios displásicos sin tener alteraciones hematológicas. También es importante que las displasias por sí solas no van a ser el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos y que como no presentan citopenias estos pacientes, la manera como nosotros identificamos esta patología va a ser por la presencia de macrocitosis inexplicable y por la presencia de anomalía de Pelger-Huet. Es por lo que nos van a referir a los pacientes para el estudio morfológico y es cuando vamos a encontrar estas alteraciones. Las diseritropoiesis son frecuentes en muchas patologías hematológicas, por lo que las displasias de la serie granulocítica y de la serie trombocítica pueden ser más de ayuda para el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos. Sabemos nosotros que la displasia es uno de los criterios morfológicos principales para el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, tanto de cualquiera de las tres líneas hematopoyéticas, pero es bien importante que esta displasia cubra los criterios de más del 10% en esa línea medular y que el recuento de las células se haga en 500 células en la médula ósea y en 200 células en sangre periférica. Aquí vemos algunas alteraciones que se presentan en la sangre periférica y en la médula ósea como manifestaciones de displasia. No vamos a revisarlas todas, nomás es importante recordar que vamos a encontrar estas alteraciones tanto en el núcleo como en el citoplasma de las células hematopoyéticas. Si las vemos desde el punto de… se trabó esto. ¿Me puede pasar? Ya. Si la vemos desde el punto de vista morfológico, vamos a identificar deficiencias en los gránulos, alteraciones en los núcleos de los megacariocitos, que quizás sean las más fáciles de identificar para nosotros, pero es importante recordar que la presencia de vacuolas en los eritroblastos puede estar presente también en la deficiencia de cobre, una patología que hemos estado viendo en los últimos años muy frecuentemente asociada a la cirugía bariátrica. Entonces, no hay que confundir estas alteraciones con deficiencias nutricionales. Vemos que las causas de citopenia y